Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Mi Casa en Venta. Si es la primera vez que estás en nuestro canal, te invito a que te suscribas para que te mantengas informado, ya que tenemos invitados especiales del giro de negocio de los bienes raíces. Y si tú estás buscando comprar o vender o invertir en un bien inmueble, este es el espacio ideal para que te puedas informar y tomar decisiones estratégicas para adquirir tu bien inmueble. El día de hoy también tenemos el grato honor de recibir a una de las personalidades de las instituciones públicas que forman parte de estos procesos de comercialización de los bienes inmuebles y nos encontramos con el arquitecto Guillermo Centeno, gerente general de Innova EP. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias la invitación, un saludo muy cordial y me parece muy oportuno que a través de este medio poder informar asuntos muy relevantes e importantes para el sector inmobiliario y para la ciudadanía en general. Muchísimas gracias a usted, arquitecto, por permitirnos tener el gusto de recibirle aquí en este set y es importantísimo contar con la presencia de actores de las entidades tanto públicas y privadas que intervienen en estos procesos de comercialización. Pero bueno, se preguntarán ustedes, amigos televidentes, ¿qué es Innova? ¿Qué tiene que ver Innova en un proceso de comercialización? Pues entonces, ¿qué tal si nos cuenta, arquitecto, de qué se trata esta empresa pública? Innova es la empresa pública municipal de Hábitat, Desarrollo Urbano Sostenible y Vivienda. Tenemos un objetivo principal que es el de ejecutar proyectos, proponer ordenanzas que mejoren y coadyuven al territorio del Cantón Ibarra en ejecutar proyectos de equipamiento urbano, proyectos de vivienda de interés social específicamente, como también tenemos ya delegaciones en firme dado mediante resoluciones y convenios institucionales por medio del GAD, poder apoyar en la regularización de predios de bienes inmuebles. Qué maravillosa noticia, porque este tipo de alianzas estratégicas, tanto con ustedes como Innova, como algunos otros sectores, como por ejemplo el Colegio de Arquitectos, que también van aliándose para poder tener esa fluidez en los procesos que maneja el GAD y de esa manera también nosotros tener un proceso más ágil en cuanto a la aplicación de cualquier trámite que vayamos a hacer respecto al tema de los bienes raíces. Sé que ustedes manejan alguno de esos procesos a través de Innova. ¿Cuáles son estos procesos que ustedes como Innova están correlacionados a la transferencia de dominio de un bien inmueble? Al momento nosotros estamos ejerciendo varias competencias que nos permiten accionar y encaminadas desde hace 4 meses en una de ellas, como es la regularización de excedentes y diferencias de bienes inmuebles urbanos y rurales. También tenemos igual la delegación para regularizar lo que corresponde a bienes mostrencos, fraccionamientos de hecho y partición administrativa de asentamientos humanos. Estos 3 últimos no podemos ejecutar al momento porque estamos en la espera de la aprobación de una ordenanza que pueda viabilizar la regularización de los mismos. Sin embargo, la regularización de excedentes y diferencias lo estamos ejecutando. Qué interesante información y por supuesto tendremos aquí en nuestro set cuando esta ordenanza ya se encuentre actualizada, compartiéndonos cuáles son esos parámetros de la actualización para que toda la ciudadanía la conozca y sobre todo la podamos aplicar en conjunto todas las personas que estamos inmersas dentro de estos procesos de comercialización de un bien inmueble. Pues qué interesante este asunto de los excedentes. Hablemos un poco, arquitecto, qué significa o a qué se refiere este excedente y diferencias en el contexto de los bienes raíces. Este es un proceso que por regulaciones administrativas tienen la facultad de los GADs regularizar o legalizar en beneficio de la comunidad. Se refiere a errores de medición en predios o en bienes inmuebles, sean urbanos y rurales. Es decir, que si un predio, de acuerdo a la escritura pública que tiene el propietario, no concuerda o no es igual a la medición o a la ejecución del calzado que tiene el registro catastral en el GAD, tiene que actualizarse para poder tener una escritura propia, acorde y poder registrar, valga la redundancia, en el registro de la propiedad con actualización de datos. ¿A qué se refiere este fenómeno cuando hay este excedente? ¿Por qué podemos encontrar estas incongruencias en áreas versus la información que puede tener la escritura y versus la información que está registrada en el GAD?
Resulta que anteriormente existían procedimientos para tener las dimensiones de un lote que no estaban muy anclados a la tecnología que ahora tenemos. Es decir, para poner un caso, tengo una escritura de hace 25 a 30 años donde incluso daban linderos de aproximación con cuadras, con varas. Pero, sin embargo, con la actualización catastral que tiene periódicamente todos los GATS, esto se va incluyendo dentro del proceso de digitalización y modernización, donde las dimensiones que tiene un predio, un bien inmueble, vienen a plasmarse con diferencia de dimensiones y áreas con relación a la escritura original. Esta diferencia hace que para una venta que quiera hacer el propietario, ¿cierto?, ya no lo puede hacer, porque no es coincidente el catastro municipal con la escritura que posee. Al momento de registrar, el registrador de la propiedad dice, no es posible, hay una diferencia, tiene que regularizar esta diferencia a través de este mecanismo establecido en la ley. Y ahí viene a veces el problema cuando nosotros empezamos un proceso con una persona, un proceso de representación de una comercialización de una propiedad y no estamos con una persona capacitada que pueda revisar todos estos documentos legales y verifique que sea congruente todas estas áreas y sobre todo a veces también pues tenemos errores de distinta índole. Si yo no precautelo el tema legal que se encuentra en la documentación, es muy probable que quizás yo encuentre un comprador para mi bien inmueble, pero llegando a notaría a empezar la transferencia de dominio, no vamos a poder realizar este ejercicio de transferir el dominio del bien inmueble. Justamente esto es la facilidad que a través de este mecanismo administrativo de regularización permite la operatividad de la venta de un predio urbano o rural. No espero como comprador o vendedor de este predio tener la regularización lista en cuanto al registro de la propiedad y esperar que luego del trámite me lo niegue, sino que con el conocimiento de que esto hay una diferencia, tenemos que acudir a esta regularización. Y esto es una información que nosotros tenemos que tomar en cuenta, no solamente si estamos en un proceso de transferencia de dominio, si queremos vender o comprar un bien inmueble, sino que usted, por favor, que está detrás de ese lente, tiene que familiarizarse con los documentos de su propiedad para poder entenderlos, interpretarlos de la manera correcta y poder identificar este tipo de situaciones para prever cualquier problema o cualquier incongruencia a futuro, porque puede ser que usted no desee vender en bien inmueble en este momento, pero a futuro no sabemos si usted lo quiere hacer o quizás sus herederos. Entonces tenemos que precautelar que nuestros documentos se encuentren en regla. Pero arquitecto, ¿cómo nosotros podemos saber ese excedente? ¿En qué documentos podemos verificar esa incongruencia? ¿Y hay algún límite de este excedente? Sí, efectivamente, podemos verificar coordinando y analizando el documento base, que es la escritura, con el catastro que podemos solicitarle directamente al GAT municipal. En el mismo nos va a determinar las áreas y linderos que tiene nuestro predio y esta tiene que ser igual y similar a la escritura. Existe la diferencia, como el término bien lo indica, a menor, y existe el excedente a mayor, cuando existe un error técnico establecido en la ley de más o menos un 10%. El excedente, si tenemos un ejemplo de 200 metros, el 10% corresponde a 20 metros, es decir, yo puedo llegar a 220 y 180. Menores a estos valores, automáticamente el catastro y el GAT tienen la obligación de corregir en el catastro este error técnico mediante una visita en obra, un levantamiento topográfico y hacer coincidir este nuevo valor para que el usuario tenga una nueva escritura. De sobrepasar este error técnico, realmente tiene que hacer el proceso de regularización por excedentes. Es decir, que la delegación que tiene Innova para regularizar son a los predios que superen el error técnico de excedentes o diferencias. De ese 10%. De ese 10%. ¿Y dónde contempla esta normativa de ese 10%? ¿Dentro de qué ley está esto? Esto está establecido en el COTAG y establece como una regularización para los GATS de esta situación y de este error de medición. Es realmente un error de medición que a su debido momento no se modificó la escritura. Los GATS municipales, mediante acto administrativo, tienen la obligación establecida en el COTAG de regularizar a la ciudadanía sobre estos bienes de excedentes y diferencias. A través de la resolución administrativa dada por el GAT municipal hacia Innova, la delegación,
es la empresa pública quien se encarga de realizar estos procesos en beneficio de la ciudadanía del Cantón Ibarra, puesto que en el Departamento de Planificación y Desarrollo Territorial existía una carga de trabajo para poder agilitar adecuadamente y eficazmente estos procesos que tardaban de 6 a 8 meses. Ahora en InnoveP lo estamos desarrollando en máximo 3 meses. Qué maravilla escuchar esta gran noticia donde estamos agilizando estos procesos. Realmente es extraordinario que podamos dar esa agilidad a través de ustedes en este proceso de excedentes. Pero coméntame también, arquitecto, ¿cómo inicia este proceso? ¿Cómo tiene que hacer un propietario esta solicitud para regularizar este excedente? Existen varios requisitos de los cuales el primero es una solicitud dirigida al gerente digno, la misma que tiene que tener los documentos legales que acrediten estar en posesión o ser dueños de este predio urbano o rural, como es la escritura pública, tiene que hacer un pago de una tasa administrativa, tiene que presentar un certificado del registro de la propiedad, tiene que entregar también un certificado de no adeudar al municipio, como también la escritura del bien inmueble. Adicional, ¿cómo establecemos que existe excedentes o diferencias? Porque el usuario tiene que conocer que ya existe este pormenor a través de un levantamiento planimétrico o topográfico que realizó y necesita regularizar este procedimiento. Este levantamiento topográfico o planimétrico, como lo conocemos, ¿qué profesional es el que puede ayudarle a un propietario a realizar? Realmente las características que tiene este levantamiento topográfico es que sea georreferenciado, lo puede hacer un arquitecto, un ingeniero e incluso un topógrafo. Quizás existe alguna data del GAD que tengan arquitectos o topógrafos autorizados por medio del GAD o puede ser cualquier profesional particular. Más vale la data lo tienen tanto el Colegio de Arquitectos como el Colegio de Ingenieros, a los cuales el usuario puede acudir para pedir ese listado que lo proporcionarán y con ellos realizar esta primera fase y requisito para poder con InnoveP realizar su trámite de legalización. Arquitecto, ¿cuál es el costo en el que nosotros vamos a incurrir por hacer este proceso para hacer una corrección en el caso de que hubiese estos excedentes? A través del directorio de InnoveP hemos presentado la alternativa del cobro de una tarifa al usuario. ¿Qué se le cobra a través de InnoveP al usuario? Los trámites de legalización con la intervención de varios profesionales que van a intervenir en este proceso, para lo cual InnoveP tiene calificados a grupos de profesionales que conllevan la estructuración o la conformación con un arquitecto o ingeniero, un topógrafo y un abogado. Ellos van a tener, por delegación de Innova, mediante un contrato tripartista entre el propietario y el usuario que quiere legalizar, el grupo de profesionales e Innova, mediante una tarifa establecida. Esta tarifa establecida ha sido aprobada y ha sido propuesta por Innova para el directorio en relación al costo de la oferta y demanda, de cuál es el costo que los arquitectos o los ingenieros cobran al usuario por este trámite. Se han presentado varias proformas de grupos profesionales y en base a eso estipulamos una media para el sector urbano y para el sector rural. Este componente está dividido para el sector urbano por lotes que van desde 22 metros cuadrados hasta 200, de 200 a 400, de 400 a 500, de 500 a 1000 y de 1000 en adelante, estipulando los primeros lotes, es decir, los que llegan a 200 metros cuadrados, una tarifa de $464. ¿Qué incluye y qué le ofrece el servicio al usuario con el pago de esta tarifa? Le ofrece la verificación en sitio mediante los técnicos contratados por Innova, de estos grupos profesionales o los técnicos directamente de Innova, la verificación del plano topográfico, la revisión y verificación de la documentación legal, los trámites de documentación pertinentes para la legalización hacia el GAD municipal y que luego ésta sea entregada al registro de la propiedad y tenga la escritura modificada el usuario. Todo este conjunto de actividades conlleva un trabajo de intervención de los diferentes profesionales e InnoveP ya hemos batido un tiempo récord al momento, lo hemos sacado en 15 días a un usuario y no podemos tardar más de 3 meses. Este beneficio realmente está siendo aplaudido por la ciudadanía porque llevaban 6, 8 meses y no podían sacar estos trámites. Hoy, gracias a esta facilidad que ha permitido la resolución
dada por el señor alcalde, podemos agilitar los tiempos a través de InnovaP en beneficio de la ciudadanía. Realmente es algo que es digno de aplaudir en vista de estos tiempos que ustedes están manejando. Realmente también nosotros podemos palparlo en vista de que como estamos en el giro de negocio, hemos tenido casos que han tenido que atravesar por estos procesos, se les ha asesorado con antelación para que puedan hacer estas regularizaciones, porque evidentemente en un proceso de transferencia de dominio, si yo quiero vender mi propiedad, si yo me encuentro con esta sorpresa justamente cuando ya voy a iniciar el proceso en la notaría, realmente es lamentable porque obviamente va a depender de cada caso sus particularidades, que puede tardar desde 15 a 3 meses y la negociación podría caerse, pues porque el momento de una comercialización la persona está comprando de una manera incluso a veces emocional, un poco más impulsiva y en ese transcurso podría encontrar algunas otras opciones y ya la negociación llegaría a su fin. Pero sin embargo, prever estos detalles nos ayudan a que podamos nosotros viabilizar a través de esta gestión que ustedes están haciendo. Es bastante interesante. Pero también, arquitecto, hablemos respecto a las sanciones o las consecuencias en las que podría incurrir una persona que no regularice a tiempo. Puede ser que una persona tenga conocimiento, pero al no tener la liquidez para empezar el proceso, ¿está incurriendo en alguna penalización? De ninguna manera, más vale, depende y es arbitrariedad del usuario el poder legalizar cuando tiene conocimiento que en su predio, en su bien inmueble está sucediendo eso. Y más vale quiero hacer énfasis a que esta tarifa para el usuario es muy cómoda porque si lo hiciera como antiguamente se lo hacía o si lo hiciese como antiguamente, tendría que pagar un mayor servicio a los profesionales contratados externos. Estamos como Innova facilitando con un precio, una tarifa súper cómoda para que pueda regularizar. No tiene ninguna afectación ni multa posterior si no lo hace el usuario. ¿Puedo vender este bien inmueble si tiene un excedente más del 10%? No puede venderlo porque el momento de todo el trámite que ha hecho de la compra y venta y la escritura va a haber una inconsistencia entre la escritura y los linderos catastrados por el municipio. Entonces no le va a dar paso el registrador de la propiedad para poder registrar esa escritura. Aquí viene la pregunta del millón y de acuerdo al raciocinio y la analogía de lo que vamos entendiendo en esta intervención, si yo entonces regularizo el excedente de mi propiedad, ¿esto influye en el pago de mis impuestos? Realmente hay una afectación mínima dentro del valor catastral, dentro del valor catastral que tiene el predio y no hay incidencia, no hay incidencia. El pago de impuesto predial cambia cuando se reconocen estos excedentes. Tanto esto puede ser quizás también beneficioso, porque puede ser que una persona tenga menor el área de su bien inmueble, es decir, hablemos con un ejemplo práctico, usando ese mismo lote de 200 metros cuadrados, ¿qué pasa si una persona tuvo una afectación o qué pasa si X o Y panorama sucedió y de repente esa propiedad vamos a hacer la regularización, la actualización y consta ya con 150 metros? ¿El pago del impuesto se reduce en este caso? Indudablemente que cuando haya la actualización catastral también se refleja automáticamente en el pago de la tarifa o la tasa que tiene que pagar el usuario para el próximo año. Si bien es cierto, el cálculo del avalúo catastral está determinado bajo ciertos parámetros. Uno de esos parámetros, lógicamente, sería el área del bien inmueble para poder hacer la tabulación de datos y sacar la estimación del bien inmueble. Entonces, si nosotros tendríamos viceversa, un excedente, y hablemos que de los mismos 200 metros, estamos hablando que la regularización que se está solicitando está en 250 metros, entonces yo tendría que pagar un mayor valor en mi pago de impuesto predial. Efectivamente, pero no hay una incidencia económica grande en esta regularización con el pago del impuesto predial. Es mínima. Es mínima. Eso es una información valiosa porque tenemos esa percepción de que quizás si regulo me va a tocar pagar más impuestos. Al final del día es importante que lo regularicemos porque esto también nos trae un beneficio para poder tener el avalúo catastral. Si yo quiero hacer un crédito hipotecario, si yo quiero transferir el dominio, el valor que va a contemplarse dentro del avalúo catastral es trascendental. Entonces nos podría tomar ventaja si es que nosotros estamos en un proceso de este tipo. Pero bueno, arquitecto, ¿puede un propietario solicitar la revisión del avalúo si cree que hay un excedente y no está pagando los impuestos acorde al porcentaje del área que tenga? Claro, siempre
El usuario puede pedir un reavalúo de la propiedad justificando técnicamente y legalmente por qué solicita esa propuesta. Claro que sí, una vez que terminamos este proceso que nos acaba de mencionar, arquitecto, lógicamente, como toda transferencia de dominio o toda modificación o actualización de un bien inmueble, tenemos que hacer el proceso que ya registra esta actualización, que es el ingreso de este documento o esta resolución en el registro de la propiedad. ¿Cuánto tiempo yo tengo para poder registrar esta modificación? Más vale está en función del usuario. Si es que no registra, no ha actualizado todo este proceso. Entonces, a mí como usuario, como dueño de un bien inmueble, que ya ha encaminado la legalidad de este excedente, eso, me interesa registrar lo más pronto posible. Efectivamente, y esa es otra de las debilidades y las malas prácticas que tenemos, porque desconocemos que nuestro proceso de transferencia de dominio o también puede ser una actualización, culmina en el registro de la propiedad. No termina en notaría cuando firmo escrituras, no termina cuando tengo en mis manos una resolución del GAD, sino termina cuando yo me acerco al registro de la propiedad con el respectivo documento y registro esta actualización o esta transferencia de dominio. ¿Por qué razón? Porque el certificado de gravámenes es la cédula básicamente de la propiedad. Así les llamamos para poder entender toda la información relevante que tiene este documento, que si no sabes de qué se trata, te invito a que des un clic en uno de nuestros capítulos donde tuvimos el agrado de tener la presencia de la inscriptora registral del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra y hablamos a profundidad de este documento, el certificado de gravámenes, y qué información relevante se contempla dentro de este importantísimo documento habilitante para varios trámites, como podemos escuchar ahora con el arquitecto en esta oportunidad. Hablemos ahora de un tema bastante importante también, una vez que hemos tratado el asunto de los excedentes, y si ustedes tienen más preguntas, también les invito a que lo pongan en la cajita de preguntas para que nosotros podamos invitar a más entrevistados a despejar esas inquietudes que ustedes tienen. Vamos a pasar a otro tema que tiene muchas inquietudes y que es un tema que se repite porque hay también esa desinformación en este aspecto. Vamos a hablar, arquitecto, ahora el tema de los bienes mostrencos. Hablemos de este término tan particular. El artículo 481 del COTAC establece la definición de lo que constituye un bien mostrenco y es un bien inmueble urbano o rural que no tiene dueño conocido. No tiene un poseedor, tiene un poseedor, pero no tiene regularizado con escrituras el bien inmueble. ¿Cómo esto puede suceder? ¿A qué se debe este tipo de situaciones? ¿Podemos poner un ejemplo para que sea un poco más entendible para toda la comunidad que nos observa? Claro, el ejemplo más práctico sería que a través de herencias, si mi abuelo tenía un terreno donde mi padre creció, donde yo también crecí, pero resulta que mi abuelo no tuvo legalizado ese predio, no tuvo escrituras. Y al pasar de generación en generación, son los dueños, son los propietarios, son los poseedores del bien, pero no tienen la escritura del bien inmueble. Entonces, el artículo o el COTAC también establece la regularización y el compromiso y la responsabilidad que tienen los GATS para regularizar estos bienes a solicitud del usuario. Entonces, yo soy la tercera generación y quiero regularizar, y frente a todo esto demuestro que yo soy posesionario por más de 5 años o 10 años o 15 años, vivo y es parte de mi bien el predio donde estoy. Es más, he construido casa. Entonces, a través de este procedimiento de bienes mostrencos que establece procedimientos y metodologías, solicito la regularización de este bien a nombre mío como usuario y propietario del mismo. ¿Este proceso inicia en dónde? ¿Inicia en el GAD? ¿Inicia en alguna instancia judicial? ¿Cómo es el proceso para poder hacer podríamos decir, cuál es el término correcto? El término correcto es regularización de un bien inmueble. El proceso lo canalizamos a través de una solicitud igual dirigida al gerente de Innova, y de la misma forma nosotros hacemos la verificación del predio, hacemos el levantamiento topográfico y el usuario tiene que presentar varios requisitos, como es una declaración juramentada que le da la posesión de este bien. A partir de esto existe el procedimiento de regularización con comprobación de colindantes, con comprobación de vecinos, que también tienen que ser parte del expediente, porque no, yo puedo hacer una declaración y decir bienes, pero el vecino de al lado me dice, no, Ni le conozco. esta parte es mía. Entonces actúan justamente
los diferentes actores para comprobar la veracidad de lo que yo estoy pidiendo y que el municipio me pueda regularizar eso. Para yo poder tomar el dominio de un bien inmueble, se comprende que yo necesito tener una escritura. Esta escritura es la que me da el dominio de ese bien inmueble. En este caso, si tuviéramos un caso de este tipo, una vez que ustedes como GAD, ustedes como Innova, hacen este proceso para poder, sí, efectivamente ratificar que esta persona tiene una ocupación por un cierto periodo de tiempo, como el COTAC, como la ley lo dice, ¿cómo esta persona va a obtener esas escrituras que le entrega el dominio de esa propiedad? Con la demostración justamente de que eres posesionario por mínimo 5 años en ese bien, que ha construido algo o que simplemente en el sector rural lo está sembrando, pero esto no tiene escritura, pero este bien inmueble no tiene una escritura. He ahí donde está la intervención de regularización para otorgarle las escrituras de este bien inmueble al propietario, que es el poseedor del mismo. Estamos hablando entonces que aplicaría el proceso ahí de adjudicación, que sería la forma de transferencia de dominio, donde en estos casos en particulares ya vamos a atravesar una instancia legal donde se va a adjudicar a este propietario que ya ustedes han reconocido. Justamente es el proceso de regularización y adjudicación de este bien inmueble que no tenía el propietario con título habilitado. Regularizamos el título habilitado, que es la escritura, por varias situaciones técnicas y legales que demuestren que realmente es y tiene que hacer. Entonces, aquí vamos a otro tema muy importante que tienen que entender la ciudadanía. Varios de estos bienes inmuebles están catastrados a nombre del Estado, a nombre del GAD. El GAD es dueño, está catastrado, incluso el propietario paga el catastro de ese bien inmueble que no tiene escritura, porque ya existe un catastro del municipio, pero no tiene su escritura. Entonces, ese es otro mecanismo, también otro instrumento de demostrar que con el pago del impuesto catastral, el pago del impuesto predial, catastrado a nombre de la entidad, pero yo estoy pagando, pero no tengo la escritura, demuestro la posesión del mismo y regularizo mis escrituras. ¿Podría esto tomarse una invasión? Porque hablábamos de un ejemplo de que pasa de generación en generación, pero ¿qué pasa cuando es, usando las palabras que nos acaba de indicar, puede ser un lote que le pertenece al Estado, pero una persona construye en ese lugar? Un lote que le tiene como denominación el propietario el Estado constituye otro mecanismo de regularización, que es asentamientos humanos de hecho. En el área rural, hoy lo está legalizando el Midubi, y en el área urbana lo vamos a legalizar como Innova. Mientras que en lo urbano, igual, si está ya registrado y catastrado en el municipio ese predio, lo regularizamos al propietario que haya solicitado y que demuestre esa posesión. ¿Cuál es el artículo del COTAC que nos indica la cantidad de años mínima que tenga que estar viviendo o encontrarse en ese terreno o en esa propiedad una persona para que yo pueda aplicar en este proceso? Los artículos son el 476, el 481 y el 496 que hablan de estos procesos de regularización. Qué bien, arquitecto, por brindarnos esto. ¿Por qué pregunto el número? Porque habrá personas que quizás están pasando y atravesando esta situación y quisieran un poco más de información. Lógicamente, volvemos a repetir, cada propiedad tiene sus particularidades, pero ya escuchó usted de la fuente cuáles son los artículos que usted podría revisar como primera instancia para asesorarse y posteriormente buscar el servicio de un abogado que le pueda brindar más información concisa respecto a su caso en particular. Importante señalar un tema adicional sobre los bienes mostrencos. Con anterioridad, o existe una ordenanza vigente la cual está suspendida para la regularización porque en el año de 2019 el Procurador General del Estado estableció frente a preguntas directas de 2 municipios el proceso de regularización de estos bienes mostrencos en el cual el usuario tiene que cancelar el valor catastral al GAD para ser el poseedor del bien. Anteriormente, en la ordenanza anterior o vigente a la reformatoria que se está haciendo a través del GAD Ibarra, establecía una tabla en el cual se regulaba y no se le hacía cancelar el 100% al valor y se le apoyaba de esta forma al usuario. Con esta determinación del procurador para la regularización, el poseedor del bien inmueble tiene que cancelar el valor catastral para hacer o otorgarle las escrituras del mismo.
Cuando siento que esta es una situación en función a la experiencia de lo que vamos teniendo en el día a día nosotros en nuestro giro de negocio, es una práctica que sucede mucho en el tema rural sobre todo, ¿no? Y en ese aspecto, también ahora la tecnología nos ayuda a poder hacer estas actualizaciones de los predios, a poder tener esa información actualizada según la ordenanza que nos indica que cada 2 años nosotros debemos mantener esta actualización de todos los predios de nuestro cantón. Pero a veces nos podemos preguntar, es inaudito, ¿cómo puede estar una propiedad sin un catastro, estar sin registrarse en el GAT si hacemos estas actualizaciones? ¿Es esto posible? ¿Ha pasado? Más vale lo que sucede es que sí se encuentra catastradas, pero no hay la legalización hacia los posesionarios o a los dueños actuales mediante estos procesos de regularización. Por eso es lo que estamos impulsando y vamos a empezar a socializar estos a través de InnoveP. Les pido también a los usuarios que todo este contexto, toda la reglamentación, resoluciones y metodología de procedimientos lo pueden encontrar ingresando a nuestra página web www.innovep.gov.es, en donde podrán encontrar todos los instrumentos y procedimientos que establecen para esta regularización. ¿Podría quizás la municipalidad o alguna entidad pública, al encontrar un tipo de esta propiedad, de estas características, usarla para algún proyecto de tipo social? ¿Cuál es el proceso? ¿Se puede hacer o no esta gestión? ¿Podemos declarar utilidad pública? Sí se puede mediante un proceso que al interior con el Consejo Municipal lo tiene que hacer el GAT municipal. Importante es también señalar que tanto en el sector urbano como en el sector rural, el municipio, el GAT municipal, tiene mapeado en el Cantón Ibarra como 8.000 bienes mostrencos que necesitan regularizarse. Una cantidad bastante onerosa, bastante representativa, 8.000 bienes realmente para el perímetro en el cual nos encontramos es un número estadístico bastante importante que esperamos que se pueda motivar a través de este espacio a las personas que atraviesan esta situación y puedan regularizar todos estos procesos, puedan tener el dominio de ese bien inmueble. Pero bueno, para ir concluyendo, arquitecto, esta entrevista, quisiera que usted me cuente cuáles son los errores más comunes, cuáles son las situaciones respecto al tema de estas propiedades en particular o quizás incluso al tema de los excedentes, que han sido los dos temas que hemos abordado el día de hoy en esta intervención. ¿Cuáles son esos errores comunes que ustedes de Innova encuentran en todos sus procesos? Nosotros desde la delegación de la resolución administrativa para poder regularizar hemos dado trámite o hemos aceptado 150 solicitudes, pero el 40% de estas solicitudes no avanzan porque el usuario no paga la tarifa. Entonces, nosotros explicamos, y quiero aprovechar el medio también, para indicar que la tarifa que nosotros hacemos no significa un excedente o un costo en beneficio de InnoveP. Es simplemente pagar los costos de los diferentes profesionales que intervienen, las horas de trabajo con el equipo, en los desplazamientos, más no tiene un costo adicional para el usuario. Si el usuario hiciera este trámite afuera y haga el esfuerzo, porque la mayoría de estos es de herederos, de hermanos, y ponerse de acuerdo en eso conlleva tiempo, pero poco a poco van canalizando, van entendiendo y ese 40% va siendo menor. También es un tema de desconocimiento por parte de herederos. A veces no saben cómo se ve el proceso, piensan que alguno de los hermanos quiere pedirles más dinero y por qué no pagas tú y por qué no pago yo. Realmente al final del día se están perjudicando todos porque el bien inmueble no se va a poder transferir el dominio en algún momento que ellos quieran si es que no incurrimos en este pago. Y entre más tarden en hacer el pago de este rubro, más va a tardar en salir la regularización de este documento. Así que, ¿qué consejo usted les daría, arquitecto, a los propietarios para evitar este tipo de problemas? El consejo o varios consejos que yo podría mencionar es que si yo como padre de familia he detectado que ya en mi escritura con el catastro municipal existe un excedente o diferencia, no deje el problema a mis hijos. Yo le deje solucionado a través de esta regularización y que todo el procedimiento quede completamente registrado en el registro de la propiedad y la escritura lista para que cuando puedan hacer cualquier trámite a posterior mis hijos lo puedan solucionar. El otro consejo que puedo dar a la ciudadanía es hacer hincapié de que el costo y la tarifa de Innova es mucho más barato que lo podrían haber hecho desde la contratación del profesional, topógrafo, ingeniero y abogado. El costo es mucho mayor de la tarifa que cobra InnoveP y solicito regularizarle por este canal adecuado, por este canal legal que se ha establecido entre el GAT e InnoveP como empresa pública municipal.
Muchísimas gracias, arquitecto, por esta nutritiva socialización donde muchos de nuestros televidentes han podido despejar esas inquietudes que nos han venido dejando acá en la cajita. Así que hemos traído al actor de esta entidad pública, el arquitecto Guillermo Centeno, gerente general de Innova EP, que nos ha podido despejar todas estas dudas y sobre todo también han salido nuevas inquietudes y esperamos tenerle en una próxima ocasión también aquí en nuestro set para poder conversar respecto a estos otros temas y abordar un poco más a profundidad cada uno de ellos para informar a nuestra comunidad. Y también me parece muy relevante este abordaje que ha traído a la conversación respecto a los valores, porque no hay esa información específica, no nos han brindado y hay mucha confusión en qué valores tengo o no que pagar para empezar con estos procesos y sobre todo la comparativa y la analogía que está haciendo del servicio que ustedes están brindando a través de Innova EP hacia la comunidad. Así que, arquitecto, quiero agradecerle por su presencia en este espacio. Para mí es muy importante contar con la presencia de ustedes, personalidades importantes de todas las entidades que nos pueden brindar esa información directamente hacia la comunidad, porque de esa manera obtenemos la información veraz, concisa y clara de parte de ustedes de Innova EP. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el set del día de hoy. Le agradecemos por su presencia y espero que lo podamos tener en una próxima oportunidad. Agradecer justamente el espacio e invitar a la ciudadanía que esté atento a las socializaciones que vamos a hacer en las diferentes instancias urbanas y rurales para dar a conocer de estos procedimientos y que pueda de esta forma legalizar y tener toda la documentación necesaria al usuario en tiempos rápidos y óptimos en beneficio de toda la colectividad. Y por supuesto, este espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Les esperamos con los brazos abiertos en el momento en que ustedes deseen socializar algún tema, deseen actualizar respecto a alguna normativa que haya cambiado. Esta es su casa, por favor, cuenten con nosotros porque juntos trabajamos por el desarrollo de nuestra provincia, por informar a la comunidad y sobre todo que podamos dinamizar, ya que los bienes raíces realmente es el músculo de la economía de cualquier país. Así que tenemos que nosotros aliarnos para seguir regularizando estos procesos, optimizando tiempos, que es lo que buscamos a través de estas socializaciones. Así que muchísimas gracias. A usted muchas gracias y una última invitación a los usuarios. No solo Innova se está encargando de estas regularizaciones, también estamos ya trabajando en proyectos de vivienda de interés social que pronto socializaremos a la ciudadanía para que pueda acogerse a los incentivos que a través del MIDUBI con las instituciones financieras permite al usuario tener ese sueño anhelado de tener vivienda propia. Entonces le tomamos la palabra aquí en vivo al arquitecto Centeno para que vuelva a nuestro set y nos comente pues cuáles son todos esos beneficios a las personas que quieren aplicar a este beneficio que nos ofrece el MIDUBI a través de esta categorización o este tipo de viviendas. Así que muchísimas gracias a ustedes también por mantenerse en sintonía de nuestro canal, el podcast Mi Casa en Venta. Ha sido un honor para nosotros tener el día de hoy al arquitecto Guillermo Centeno, gerente general de Innova EP, este día en nuestro set. Así que si es la primera vez que estás en nuestro canal, te invito a que por favor te suscribas y mantente informado. Aprende la forma cómo puedes multiplicar tu dinero, cómo puedes vender, comprar e invertir de manera inteligente. Nos vemos en el siguiente capítulo.